estabilidad de taludes. El método generalizado. En este método generalizado es específicamente un método, pero intenta explicar todo. Entonces ahí aparece la definición de esta que está acá. Y dice un X sobre E de cada fragmento es igual a un lambda por una función de X. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la clave? El X es una resultante de tensiones tangenciales en las caras verticales a los dos lados de la rebanada o del fragmento. Entonces dice, perfecto, esta es una fuerza de esfuerzos tangenciales en las caras verticales. Y el E es una resultante de tensiones normales en las caras verticales a los dos lados de la rebanada. Entonces, en esencia dice, la fuerza que existe, hay una relación entre las fuerzas que se presentan en la cara de un fragmento y esa relación tiene que ver con un factor lambda. Es un factor de corrección a determinar, es una incógnita imprescindible para garantizar el cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio y tener un sistema determinado con solución. Y fx es una función que describe la forma en la que varía x sobre e a lo largo del talud. Entonces vemos esta siguiente figura y decimos este es nuestro talud y estamos analizando esa superficie. Obviamente cada fragmento, ahí está cada fragmento, tiene fuerzas a un lado y al otro lado. Y cuando vemos una posición, decimos hay una cierta función entre la relación de E sobre X y un coeficiente lambda. Y esa función, en función de X, dice a veces es una constante, el fx es una constante, a veces tiene esta forma de medio seno, a veces es esta otra, a veces es una trapezoidal y a veces es cualquiera, realmente puede ser variable esa función. Visto de otra manera, dice, vuelva a ver que este es el talud, que estos son los fragmentos y que hay una relación de E sobre X en función de la distancia. Entonces, esa relación de E sobre X es una aquí, otra allá, y esa relación puede ser una constante, puede ser una cualquiera de estas funciones. Y un lambda que hace el ajuste para que realmente haya un equilibrio. Ese es el criterio detrás de todo el método generalizado. Ya entiendo que si en el método generalizado esto de acá es constante, entonces ese se vuelve el método de Spencer. Esa es la idea. Y ese método generalizado involucra, por supuesto, otros métodos, pero se llama método generalizado. En inglés, el método generalizado se lo escribe como el GLE. Es el método generalizado del equilibrio límite. No hace nada más que suponer algo más entre las fuerzas laterales con una función. Y obviamente no nos preocupamos mucho de más detalles, nos basta entender eso y quedamos tranquilos en cuanto a lo que representa el método generalizado de equilibrio límite. Vamos a comparar. En algún libro aparece este ejercicio, dice, este es el talud, esta es la pendiente, esta es la superficie a analizar, esas son las propiedades del suelo y eso. Entonces, para ese caso, dice, vamos a probar bien todos los valores y vamos a probar diferentes métodos. Y ahí aparece el Bishop simplificado. Y para ese talud, dice, el Bishop simplificado es aproximadamente 2.08, por decir algo, ¿no? 2 aquí, 2.08. Y hay otros métodos. Aquí aparece el método de Jambu, nunca lo habíamos visto. No me preocupo, digo, existen otros métodos del Jambu simplificado no corregido, que sale más lejos, como 1.80 y algo. Luego está el Jambu riguroso, luego el simplificado corregido, y aquí entran Spencer, Morgenstern y Price. Y decimos, excelente, estos métodos, el Bishop simplificado y el de Spencer y Morgenstern y Price, involucran aspectos relacionados con momentos. Y estos otros métodos involucran aspectos relacionados con fuerzas. Y dentro de las hipótesis, aquí aparece el lambda, el factor al multiplicar a la función, y dice aquí el Bishop simplificado, debido a la hipótesis que el esfuerzo corte cero es lambda cero, y para los otros, en este caso, varía lambda y está en ese orden, y de ahí aparece eso. ¿Y cuál se puede decir que es un método más riguroso y exacto? Es alguno de los que está aquí, y además un valor muy parecido lo obtiene esto, y los otros ya dan valores diferentes. Por lo tanto, en conclusión, uno dice, si utilizo el GLE, si utilizo el Bishop simplificado, utilizo el de Spencer o utilizo el Morgenstern y Price, pues voy a hallar valores muy parecidos. Y utilizo el que disponga o el que me sea más cómodo. Ese es el fondo de eso que está ahí. Todos estos métodos, y ahora los volvemos a repasar ahora que sabemos más aspectos, tienen sus propias hipótesis y cumplen sus propios momentos. Ahora que estamos trayendo más métodos, podemos decir más cosas y entendemos más. Y ahora que además entendemos qué es esa función de X y un lambda detrás. Entonces miren la idea. Existe el método de Fellenius, que cumple el equilibrio de fuerzas en una dirección, en otra no, cumple el equilibrio de momentos. ¿Y cuáles son las hipótesis? Se desprecian las fuerzas entre rebanadas. No hay que preocuparse de fuerzas, ese es el método de Fellenius. Y decimos, ¿es centrado aquí? No exactamente, es un método más que existe,
y sepamos, ¿no? Ahora podemos traer más nombres. Luego viene el método de Bishop simplificado. Igual, un sí, un no y un sí. ¿Y cuál es la hipótesis? Ahora, las fuerzas entre rebanadas son horizontales, o es fuerzas de corte igual a 0. Entonces, el XY es igual a 0. ¿Por qué el XY es igual a 0? Vengo aquí y está asociado con este valor de esfuerzos y dice, eso es 0 y no hay más vuelta que darle ahí con el lambda y todo el lambda es 0 y asunto solucionado. Esa es la hipótesis del Bishop simplificado. Y luego viene el Jambu simplificado, el generalizado Spencer y demás. Y ahí dice, por ejemplo, en el Jambu simplificado, que no cumple equilibrio de momentos, las fuerzas entre rebanadas son horizontales, se añade un factor de corrección. Si voy al de Spencer, inclinación constante de las fuerzas entre rebanadas, directo X sobre E, una constante. Y Morgenstern y Price dice, las direcciones de las resultantes de las fuerzas entre rebanadas se definen mediante una función arbitraria, X sobre E igual a función de X, y se calcula lambda para que FM sea igual a FF, en momentos y en fuerzas. Entonces digo, este podría ser así definido, el método generalizado. Pero ahora, al decir eso, me queda claro. Y aquí dice, el GLE, las direcciones de las resultantes de las fuerzas entre rebanadas se definen mediante una función y se calcula lambda para esto. Entonces, ¿se podría decir que el GLE es realmente el mismo método de Morgenstern y Price? Se podría decir. Comillas, más amplio el GLE. Y ahora miren otros nombres que aparecen con estas hipótesis. El del cuerpo de ingeniería, el del Low y Carafiat, el desarma. Son otros métodos que asocian esto con sus propias hipótesis. Si mencionamos el desarma, dice, se asume que se moviliza la resistencia al corte en las caras de todas las rebanadas. Y detrás de eso unas ecuaciones. Pero resumiendo todo lo del equilibrio, con estas tablas, con esta idea y además con esto, entendemos mejor de qué estamos hablando en el método de fragmentos. Entonces, queda claro el montón de métodos. Uno solo, hemos ido al detalle, el resto son iguales, con solo pensar en diferentes hipótesis. Algún otro hemos visto la forma simplificada de sus gráficas en homogéneo, pero me queda claro que es que. Y ahí estos mismos métodos, podríamos decir, se pueden entender como aproximados o completos. Bishop completo, Jambu, Spencer, Morgenstern y Price, otros, y aproximados Fellenius, Bishop simplificado, Low y Carafiat, Jambu simplificado, y luego ya entiendo apellidos de personas con ciertas hipótesis que no tengo que saber de memoria, pero me queda muy, muy claro. Y eso cierra la idea de cómo se manejan los métodos de equilibrio límite.